¿qué sería de nuestra vida? Si por la misericordia de Dios no nos hubiese encontrado, realmente Él nos encontró a nosotros. Íbamos por caminos desiertos, por caminos llenos de espinos, por caminos aún en la noche tenebrosos, en los momentos de dificultad. Pero cuando el Señor nos encontró, nos tomó en sus brazos, nos dijo, tú eres mi Hijo amado. Y qué bueno poder meditar en la palabra del Señor. Por eso quiero que pensemos eso por un momentico en esta noche, y las personas que nos están viendo a través del internet les saludo en el nombre del Señor y les invito a que cada uno de ustedes y junto con mis hermanos que están aquí presentes podamos ser agradecidos. Año 2013 ha sido un año de bendición y estos días que restan seguirá la bendición. Y si el Señor no ha dado alguna respuesta a tu vida, mi hermano, estos días que han de venir, el Señor dará respuesta a tu vida. La respuesta del Señor no siempre es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Hay veces esperamos diciéndole, Señor, bueno, ¿por qué no me has dado la respuesta que yo quiero? Y el Señor nos hace entender a través de su palabra que lo que Él permite para nosotros es lo mejor. Por eso podemos estar agradecidos porque Él nos ha permitido y ha dado a nuestra vida lo mejor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas que nos ocurren, buenas, aún regulares o posiblemente malas, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso vamos a meditar por un momentico. Manténgase en sintonía con nosotros, mis hermanos que están a través del internet y mis hermanos también. Vamos a ser breves en esta noche para bendición. Vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 15 hasta el final. Efesios 5:15, amén. Gloria sea al Señor, hasta el versículo 20, final de esta porción. Dice la Escritura, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer juntos el versículo 20, amén. Juntos en el nombre del Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos entonces o cómo debemos darle gracias a nuestro Padre? Debemos darle gracias a nuestro Padre, a nuestro Dios Padre, por todo, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos decir, Señor, gracias Jesucristo, en el nombre tuyo, te doy gracias Padre, por lo que tú haces a través de mi vida y por lo que has traído a mi vida. Entonces seamos agradecidos con Dios, agradecidos con Dios. Cuando agradecemos, estamos desarrollando nuestro sentido de gratitud. Siempre en nosotros hay un sentido de gratitud que Dios ha puesto en nosotros. Y lo podemos desarrollar, ese sentido, cuando estamos en Él y estamos correspondiendo a un beneficio a favor de dando al Señor gracias por el favor que hemos recibido, por la bendición que hemos recibido, ese beneficio que es hermoso y que es grato. Por eso podemos decir que la hermosura de la gratitud es algo que trae a nuestro semblante, a nuestra vida, beneficios. Seamos agradecidos.
Hay advertencias que Dios hace a través de esta porción. Dice, mirad con diligencia cómo andéis. Con diligencia, cómo estamos andando diariamente. Cuando la Escritura se refiere en esta porción andéis, es cómo estamos viviendo diariamente con el Señor. Con diligencia, es decir, atentos. Estemos con los 5 sentidos. Como dicen los jóvenes, estemos pilas, con las pilas puestas. Claro, yo también lo digo, porque yo todavía soy joven. Entonces, con las pilas puestas, estemos ahí atentos, con diligencia, que hagamos las cosas en bendición, para que la gloria de Dios sea sobre nosotros. Entonces, qué bueno es estar atentos, con diligencia, cómo andemos. Dice, no como necios, sino como sabios. Como sabios. El necio es el que hace las cosas de mala gana, no hace las cosas bien. Hace las cosas como por no dejar de hacerlo. Pero cada uno de nosotros, si estamos viviendo atentos y vivimos como sabios, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pregunto, ¿los días son malos o no son malos? Cada vez los días son malos, pero nosotros estamos puestos para hacer luz en medio de la oscuridad. La Escritura dice que aunque la tierra sea llena de tinieblas y de oscuridad, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, mi hermano, quiero decir que aunque los días son difíciles, siempre hay luz en medio de la oscuridad. Qué bueno que cuando uno sale a la calle o va en el vehículo, encuentra cosas bonitas, hermosas, ve bonitas cosas. No todo es malo. Y uno dice, esa persona tiene la luz del Señor. Quiere decir que cada día se están juntando más la luz del Señor para disipar las tinieblas. Entonces, no nos unamos con lo malo, sino unámonos con lo bueno, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estaba por allí por el lado de la fiscalía esta tarde y una señora se acercó en el semáforo a venderme un llavero. Le dije, no tengo llavero. Me dijo, ¿usted es cristiano? Yo le dije, sí. Dijo, entonces regáleme un versículo, me dijo. Le dije, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a sus huesos. No alcancé a decirle eso cuando comenzó a llorar. Gloria sea al Señor. Qué lindo poder resplandecer en medio de las... Yo no sé por qué supo que yo era cristiano, pero me dijo, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Yo pensé que era que me iba a hacer algún requerimiento porque no le compraba el llaverito que tan solo valía 1,000 pesos. Y entonces me dijo, entonces regáleme un verso de esos de la Biblia. Y se lo di. Gloria sea al Señor. Qué bueno que tengamos algo para compartir siempre, para bendición. Y el Señor nos pastoreará siempre. Entonces, cada día, los días son malos, pero ahí tenemos al Señor que nos guarda. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para que podamos entender cuál sea la voluntad del Señor, ojo mis amigos, mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes, que no debemos embriagarnos con vino. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Ya tenemos un ejemplo de lo que son los salmos. Los salmos hay bienaventuranzas, hay expresiones y cánticos de júbilo, hay exhortaciones, hay una amonestación para nosotros. Uno de los salmos que me gusta mucho también es el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A veces miramos al monte a ver de dónde viene nuestro socorro, pero ahí dice el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es decir, esta generación, este tiempo, está la verdad del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Podemos entonces agradecer. Y dice la Escritura, con salmos, con himnos. ¿Cuántos himnos hay hermosos? Yo pienso, hermano, que nosotros como colombianos, y le digo a las personas que nos están escuchando en otros países, tenemos un himno hermoso, el himno nacional. Es un himno que yo pienso que cuando Rafael Núñez lo escribió, tenía la inspiración del Espíritu Santo. Porque decía en la estrofa que cantamos, aunque muestra todas las batallas y muchos, tiene más o menos 12 estrofas que tiene mi hermana Marita, el himno nacional, 12 estrofas, y ahí muestran mucho las batallas y todo, pero en el que nosotros, en las 2 estrofas que cantamos, en la estrofa que cantamos dice, la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Hay mucha gente que está en dificultades, en cadenas, pero entiende las palabras del que murió en la cruz, pero lo tremendo es que no se acercan a Jesús de la cruz, aquel que murió para darle vida. Por eso podemos alabar al Señor con salmos, pero también con himnos. Hay himnos muy hermosos de gratitud, hay himnos muy hermosos que traen a nuestra vida bendición. En un tiempo usábamos mucho el himnario. Nosotros usábamos el himno de fe y alabanza, y uno de los coros que cantábamos era Santo, 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 grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. Bueno, se me olvidó la otra parte, pero es un himno hermoso. Y el himno 23 también, o el himno 23 en los himnarios de fe y alabanza, hablaba del Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de júbilo al Señor exaltaré. Él expide los relámpagos y nunca temeré, Él es mi protector. Y la expresión del coro decía, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Y expresaba para este tiempo, en Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba venció. Y ese vive para siempre es porque cada uno de nosotros, las generaciones que estamos experimentando en este tiempo, son generaciones de bendición. Por eso dice el Salmo 104, terminando uno de los versículos, dice, y la verdad por todas las generaciones, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por eso Él murió en la cruz. Después de 30, nació en un pesebre, después a los 33 años murió, después de 30 años murió en la cruz, pero vive para siempre porque venció la tumba y está con nosotros. Y hoy podemos decirle gracias, Señor, por todo. Y por eso la expresión del verso 20 del capítulo 5 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay salmos, himnos, cánticos espirituales, podemos cantar y alabar al Señor con nuestras expresiones de júbilo. Y hay mucho que, aunque devuelve mal por mal, Dios siempre sigue siendo misericordioso. Y qué bueno que nosotros aprendamos a decirle al Señor gracias. El Salmo 35:12 dice, me devuelve mal por bien para afligir mi alma. Posiblemente alguien ha dado algo malo a pesar de que tú das lo bueno. Es con el propósito muchas veces de que el enemigo quiera afligir nuestra alma. El Salmo 109, versículo 5 dice, me devuelve mal por bien y odio por amor. Son expresiones que da la palabra. Cuánto muchas veces nos han devuelto mal por bien. ¿Cuántos aún son malagradecidos con el Señor? Tantas cosas que hace el Señor y antes se portan mal con Él y con su propia vida como templo del Espíritu Santo. Pero Dios no puede morar en un templo lleno de pecado y de iniquidad. Por eso debemos decir al Señor gracias para bendición. En Proverbios 17:13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Porque siempre
estará sembrando mal. Y cuando se siembra mal, ¿qué se cosecha? Mal. Entonces el que paga mal por bien, siempre, dice, no se apartará el mal de su casa. En su casa, como ha sembrado mal, ha dado cosas malas, hace lo malo, entonces en su casa siempre habrá cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y todo lo que hace es maldición, maldición, y da cosas malas, y no da bueno, porque está lleno de maldad. Pero dice la Escritura, este es un proverbio muy sabio que da la palabra del Señor a través del profeta, del sabio Salomón, dice, no se apartará el mal de su casa. Pero ¿qué pasaría si sembramos bien? Yo creo que el bien y la misericordia nos acompañan todos los días. En nuestra casa va a haber bien, va a haber bendición, va a haber bienestar, va a haber tranquilidad. Podremos estar en casa tranquilos, podemos dormir tranquilos, podemos despertarnos tranquilos, porque habrá bien en nuestra casa si hacemos lo bueno. En Jeremías 18:20 dice, se da mal por bien, para que hayan acabado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Esa era una expresión de Jeremías, pero gracias a Dios porque a pesar de esto, Jeremías el profeta siempre intercedía para bendición. En Juan capítulo 10, versículo 32, algo que le pasó al Señor Jesús. A él lo querían apedrear. Dice la Escritura que los judíos querían apedrearlos, porque los judíos pensaban que ellos hacían cosas buenas. De hecho, ellos pensaban que todo lo bueno era para ellos. Y cuando el Señor empieza a confrontarles, aquellos hombres se dan cuenta de que las cosas en el Señor son para gratitud. Era un día de celebración en las fiestas de la dedicación, y dice la Escritura que era invierno, y el Señor estaba por los pórticos, por las puertas del templo de Salomón, y dice la Escritura que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y él les dijo, yo soy el Cristo, les dijo el Señor. Y les dijo el Señor, pero ustedes no me creen, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y entonces él le dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy mi vida, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, decía el Señor, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, dice el verso 31. Y el 32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Tantas buenas cosas que el Señor ha hecho en las vidas, le decía el Señor de los judíos, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Que muchas veces los hombres son mal agradecidos, no son agradecidos. Y eso le ocurrió al Señor Jesús, lo iban a apedrear por hacer buenas obras. Y entonces ellos le respondieron, por buenas obras no te apedrearemos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tus blasfemias, porque dices, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre en mí y yo en el Padre. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Sanando, restaurando vidas, dando beneficios a mucha de la multitud, pero a pesar de todo los judíos
no le creían, a pesar de que había hecho buenas obras, pero las hacía en el nombre del Señor para bendición. Y entonces dice la Escritura que él se escapó, se fue de ellos, porque querían apedrearle. ¿Por qué? Porque hacía buenas obras, porque hacía buenas cosas para la gloria del Señor. Pero pensemos por un momentico, que así como hay ingratitud hacia Dios, hay ingratitud hacia los hombres. Hay ingratitud hacia Dios. El hombre tiene ingratitud hacia Dios. Y también hay ingratitud hacia los hombres. Ante la ingratitud del pueblo, Dios les respondía de una forma hermosa a pesar de la ingratitud. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. A pesar de que el hombre entiende que ha sido creado por Dios, se porta mal en su propia vida. Dios trae todos los beneficios, pero debemos entender que Él es Dios, Él está sentado en el trono y quiere que nosotros seamos recibiendo sus beneficios para bendición de nuestra vida y de los que nos rodean. Pero dice, ¿por qué decía el Señor al pueblo que se portaba mal? En ingratitud, se portaba mal con su propio cuerpo, en borracheras, en laxivia, en concupiscencia. Dice, ¿por qué te portáis así? ¿Por qué pagáis así a mí, Jehová? Dice el Señor, pueblo ignorante, pueblo loco. Y la historia, una de las historias que encontramos en el Nuevo Testamento para hacer un balance entre el Antiguo y el Nuevo, es la que está en San Lucas capítulo 17. Vamos a leerla por un momentico. Y con esta historia quiero concluir esta reflexión en esta noche. Es San Lucas capítulo 17. San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice la Escritura: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los leprosos fueron sanados mientras iban a mostrarse al sacerdote. El sacerdote era el que daba el visto bueno, porque los leprosos no podían estar en comunidad. Solo el sacerdote, decían por la cobertura que él tenía como sacerdote, de que el pecado no podía entrar en sus vidas, ni la maldición, entonces solo el sacerdote podía acercarse a ellos, o ellos podían acercarse al sacerdote para buscar de pronto, digámoslo de esta manera, una carta que daba permiso para que pudiesen relacionarse, porque ya la lepra no estaba en ellos. Es decir, el sacerdote era el que les decía: pueden estar en comunidad. Porque de resto, la persona que era leproso, si necesitaba atravesar una ciudad, mientras atravesaba una ciudad, tenía que estar diciendo: soy leproso, soy leproso, soy leproso, yo soy maldito, soy leproso, para que la gente no se acercara. Y los que estaban leprosos tenían un lugar reservado para ellos. Y ellos vieron a Jesús y le dijeron: Señor, límpianos, límpianos. Ellos salieron al encuentro, eran 10 hombres,
se pararon de lejos al Señor, el Señor le dijeron, límpianos, Señor, y el Señor les dijo, vaya y muéstrese al sacerdote. Fueron, y mientras iban hacia el sacerdote se dieron cuenta que su piel estaba limpia, estaba hermosa. Gloria sea al Señor. Entonces fueron limpiados. Uno de ellos, al ver que estaba limpio, que ya no había lepra, que ya no había llagas en su cuerpo, se devolvió y le dijo, Señor, gracias, gracias. Dice la Escritura que se postró a sus pies dándole gracias, y lo tremendo es que este era samaritano. Los otros eran judíos posiblemente, y conociendo esto, no le agradecieron al Señor. Nosotros, los que conocemos al Señor, siempre seamos agradecidos. Amén. Siempre seamos agradecidos. Aquel hombre era samaritano y se acercó y estaba gozoso. Este era samaritano y el Señor le dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los otros 9, ¿dónde están? ¿Qué pasó con los otros 9? Eran ingratos, no eran agradecidos. Muchos se acostumbran a la bendición y pierden el espíritu de acción de gracias. Siempre seamos agradecidos. Cada bendición que llegue a nuestras manos, seamos agradecidos. Cada circunstancia que llegue a nuestra vida, seamos agradecidos, porque la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Los samaritanos, por ejemplo, eran considerados como basura, como nada para los judíos. Era considerado como perros para los judíos. Cuando se unían los samaritanos con los judíos era porque estaban en condiciones así, como leprosos, y por las normas tenían que estar allá, y ya los judíos pues no podían decirle nada porque estaban en la misma condición. Pero aquel hombre que era samaritano, cuando vio limpio, fue y se acercó al Señor y le dijo, muchas gracias por lo que tú has hecho. Solo el samaritano se devolvió a darle gracias al Señor. Los otros eran judíos y no se devolvieron a darle gracias, porque ellos creían que se merecían todo. Ellos se creían que merecían todo. Los samaritanos no se lo merecían. Pero mi hermano, nosotros que somos hijos de Dios, nos merecemos las bendiciones, y gracias al Señor porque somos hijos y Dios siempre dará bendiciones, pero a pesar de que somos hijos, seamos siempre agradecidos. Amén. Siempre agradecidos con nuestro Padre para bendición. Amén. San Juan capítulo 6, versículo 11, dice la Escritura que cuando Jesús alimentó a la multitud, tomó el pan que traía un pequeño, dice la Escritura, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos. Dios, el Señor, a través de su Hijo, agradeciendo por el pan. Cada vez que tengamos pan en nuestra mesa, digámosle gracias, Señor, por el pan que tú pones en mi mesa. Muchas veces comenzamos de una vez a comer, y no cree, hermano, que Dios debe ser honrado cuando tenemos frente a nosotros un pan, un manjar en nuestras mesas. Yo creo, hermano, que uno de los países con mucho beneficio con muchos beneficios en flora, fauna, frutos, es Colombia. Y dar gracias al Señor cuando nos vamos a comer una fruta, cuando vamos a participar de un pan, cuando vamos a participar de un desayuno, de un almuerzo o de una cena. Decir gracias, Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias, Señor, porque me das la bendición a través de este alimento. Oh, hermanos, ¿cuántas personas en el mundo están aguantando hambre? Y lo único que de pronto pueden tener en su vientre es una gota de agua. Y aún muchos mueren de inanición diariamente por falta de alimento, porque no han podido comer un bocado de pan por muchos días. Nosotros que tenemos a diario la provisión, debemos decir gracias. No nos acostumbremos a que lo tenemos ya todo y no darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que el Señor pone en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que desata el poder? Lo que desata el poder es
la acción de gracias. Cuando somos agradecidos, entonces Dios envía su gloria sobre nosotros. Es que cada vez que presentes tu ofrenda a Dios, sea multiplicada porque hay acción de gracias. Gracias, Señor, porque me permites compartir lo que tú pones en mi vida. Esa es la ofrenda del Señor. Y Dios demanda también de los que conocemos su palabra y sus caminos el diezmo que le corresponde a Él. Pero la ofrenda, cada vez que damos la ofrenda, qué bueno poder dar gracias a Dios por el privilegio que nos da de dar la ofrenda. El apóstol Pablo decía, qué bueno que ustedes tienen la gracia y la bendición de enviarme ofrendas. Es que es una bendición el ofrendar y es una acción de gracias para la gloria de Dios. Y Dios no multiplica nada si no hay algo que tenemos en nuestras manos. Entonces podemos pensar, ¿qué tenemos en nuestras manos? Dios quiere multiplicarlo. ¿Qué estaba en las manos de un niño? En las manos de un niño, para una multitud de más de 5,000, habían unos panecillos, eran 5 panes y 2 peces. Y eso lo puso Él en las manos del Señor. Los discípulos dijeron, solo hay un niño que trajo el fiambre, trajo su loncherita, trajo 5 panes y 2 peces, solo está ello. Pero ¿qué hizo qué dijo el Señor? Que lo pusieran en sus manos. Y cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor, Él las va a multiplicar. Por eso, hermanos, Dios no va a multiplicar nada si no lo colocamos en sus manos. Cuando recibimos nuestro sustento mensual, diario, decir gracias por lo que tú pones en mis manos. Gracias, Señor, porque me das para el transporte. Te lo pongo delante de ti para que tú lo santifiques. Gracias, Señor, porque me das para el alimento. Lo pongo delante de ti para que tú lo multipliques. Gracias, Señor, porque me das para el vestido. Lo pongo delante de ti para que tú, Dios, lo multipliques. Y entonces el Señor nos da provisión, podemos transportarnos, nos da sustento, nos da abrigo, nos da todo. Amén. Gloria sea al Señor. Hoy cantaba un coro frente a un hermano que está enfermo por alguna dificultad. Fui a visitarle y cantaba ese coro mientras le decía, este es el coro que me gusta mucho porque le gusta a mi mami. Y ella lo canta. Y es, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo y en la aflicción mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Seamos agradecidos con el Señor. Cada día, en cada momento, toda la provisión. Cuando tú haces el presupuesto, dice, Señor, tengo esto para mi transporte. Gracias, porque me das para el transporte. Tengo esto para mi alimento. Gracias, Señor, porque me das para el alimento. Tengo esto, Señor, para pagar los servicios. Gracias, Señor, porque tú me das para provisión. Pero antes de que damos esas gracias, le decimos, Señor, y esto es lo que tú me permites que lo administre, y esto es lo tuyo, Señor. Y le damos al Señor lo que le corresponde, que es la bendición del diezmo. Amén. Y agradecemos al Señor por todo, porque Él es fiel para con cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias al Señor en esta noche. La bendición del cielo sea sobre nuestras vidas y vamos a ponernos en pie. Vamos a avanzar en el propósito del Señor. Que estos días que faltan, hermanos, nos desbordemos en agradecimiento de este año. Dígale al Señor, gracias. Gracias por el mes que tuve en enero. Gracias por el mes de febrero. Gracias por el mes de marzo. Señor, donde tantas cosas ocurrieron, pero gracias por abrir por mitad de año. Gracias, Señor. Gracias por lo que he logrado en este tiempo. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por todo lo que tú me das. Y empezar a dar gracias en bendición para el año que ha de comenzar. Decir, Señor, así como el año pasado, el año 2013 fue de bendición, ahora sé que el año 2014
la bendición tuya perdurará, avanzará. Y decir, Señor, gracias por lo que ha de venir. Gracias por cada mes, Señor, por la lluvia, por la bendición que ha de venir. Y aunque oscuras y densas tinieblas vengan sobre nuestro país, sabemos que sobre nuestra vida amanecerá Jehová y sobre nuestra vida será vista la gloria del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Así que agradezcamos al Señor por todo lo que Él ha hecho. Yo doy gracias a Dios por cada viernes que podemos compartir la palabra. Doy gracias a Dios por cada ministerio que ha estado dispuesto a compartir una palabra en capacitación, los jóvenes, los varones, las mujeres, el ministerio de niños. Están siempre dispuestos a través de uno de los servidores, de los siervos del Señor que acompañan los ministerios, dar una palabra de agradecimiento. Pero gracias al Señor por mis hermanos que están aquí presentes. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y anhelo que el Señor dé 1000 veces más, como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Y quiero dejarte este versículo para que lo medites y para que empieces a entender que lo que Dios tiene para tu vida es bendición. Ahí te lo dejo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como lo ha prometido. Amén. Eso hace el Señor con un pueblo agradecido. Así que vamos para adelante siendo agradecidos con Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado el alimento precioso. Padre, perdónanos porque muchas veces o en algunas oportunidades hemos dejado el alimento servido, el manjar espiritual que proviene de ti a través de tu palabra, a través de la predicación, a través del consejo de tus siervos. Señor, perdónanos porque hemos dejado el manjar. Yo te pido que perdones a aquellas personas que pudiendo estar hoy aquí no han estado. Y pido, Señor, que tú, Dios, les bendigas con toda bendición espiritual. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada corazón. Y gracias por las bendiciones que vienen de lo alto. Gracias, Señor, porque en ti están todas las bendiciones del Padre de las luces, del Padre de la bendición. Oh, gracias, Señor, porque tú sigues sentado en el trono para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.